Sean nuevamente bienvenidos a este nuevo video del mini curso que estamos dando sobre controladores PID, sobre cómo enseñar control mediante la utilización de algoritmos bien inspirados, específicamente para sintonizar controladores PID mediante la utilización de estos algoritmos. Hoy vamos a explicar un poco el algoritmo bioinspirado PSO y cómo puede ser utilizado para sintonizar un controlador PID. En el video pasado miramos de forma más general lo que era la optimización y la optimización bioinspirada. Hoy, de manera particular, vamos a ver a mayor profundidad un poco el algoritmo PSO y cómo él es implementado en Python, ¿sí? Cabe recordar de que en este curso vamos a tener varios algoritmos para utilizar y para implementar. Queda a la curiosidad de cada uno expandir un poco, ¿no? En este caso solamente voy a expandir el PSO. Y bueno, o sea, ya queda de cada quien de pronto ver el de que es diferencial evolución, el de las polillas, el de los lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, ya perderíamos el foco del curso y ya sería más un curso como de optimización bien inspirada. Y la idea es que sea un curso de enseñanza de teoría de control mediante la utilización de optimización bien inspirada. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. En el video anterior habíamos hablado un poco de optimización bien inspirada, que ya es basada en diferentes formas de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la genética de los algoritmos, algunos animales, inclusive en el sistema gravitacional de planetas, ¿no? Entonces ya esa parte la habíamos observado, ¿no? En el video anterior de optimización. Y hoy vamos a enfocarnos un poco en la parte de optimización por enjambre de partículas, más precisamente PSO, el cual es un algoritmo relativamente antiguo. Ya viene desde la década de los 90, pero es comúnmente utilizado y ha tenido muchas variaciones para intentar mejorar más ese algoritmo. Sin embargo, en su versión canónica es relativamente bueno. En este curso nosotros vamos a ver este algoritmo en su versión canónica para ser implementado en la sintonización de un controlador PID. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Este algoritmo por enjambre de partículas, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener varias partículas que van a representar a cada uno de los entes o de la población. Y lo que ellos hacen es, en una función determinada, expandirse por toda ella y ver, dependiendo de lo que si nosotros queremos es un punto mínimo o un punto máximo, intentando buscar o procurar ese punto óptimo, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver de una forma gráfica, como ellas se expanden por toda la función, intentando buscar. Hay partículas que aquí les dicen a las otras, oigan, vengan que por aquí está el punto mínimo o hay un mínimo, ¿no? En comparación a los otros valores que tenemos aquí al lado. Entonces es un algoritmo que depende de dos cosas que nosotros llamamos de un coeficiente individual de cada partícula y de un coeficiente grupal de todas las partículas. Ya más adelante vamos a ver qué significa cada uno de estos coeficientes. Puedo ir adelantando que el coeficiente individual es el valor que cada una de ellas tiene y el coeficiente grupal es el valor para ellas convergir, ¿no? Entonces, con este algoritmo podemos modificar estos dos coeficientes, que son dos constantes o dos variables, dependiendo de cómo nosotros lo programemos, para darle una mayor independencia de las partículas o una mayor dependencia del enjambre, cualquiera de las dos cosas. Entonces, bueno, vamos a optimizar una función. En este caso, observamos de que la función esfera, ¿no? Pero puede ser cualquier otro tipo de función. En este caso yo me quiero parar a explicar un poco qué es la función objetivo que nosotros debemos formular al momento de implementar cualquier algoritmo de optimización, independientemente si es bioinspirado o cualquier otro tipo, que es la función objetivo. Esta función objetivo de una manera muy simple, coloqué aquí ella, ¿no? Simplemente una función que es 2 por x menos 3y, ¿sí? Donde, y muy importante esto, nuestras variables de decisión van a ser x y y. Y el resultado de nuestra función
va a ser f. Ese resultado de la función es lo que nosotros queremos minimizar basado en estos dos valores de x y y. Entonces, por ejemplo, para este caso, dice que x tiene que tener un valor de 0 y y un valor de máximo de espacio de búsqueda para que esta función sea lo mínimo posible. ¿Y qué significa que y sea el valor máximo de espacio de búsqueda? Significa, por ejemplo, en este ejemplo, de que aquí las partículas no van a estar buscando por un x o por un y infinito, sino que ellos van desde menos 2 hasta 2 para x y desde menos 2 hasta 2 para y, ¿sí? Entonces sería lo mismo acá. Ese espacio de búsqueda que tenemos para este ejemplo, simplemente yo los coloqué, son valores que ustedes pueden definir dentro del algoritmo. Yo lo coloqué desde 10 hasta 0. Ese es el espacio de búsqueda que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros queremos tener la función mínima posible, o sea, el f más mínimo posible, x tiene que ser igual a 0 y y tiene que ser igual a 10. Eso nos daría un valor de f de menos 30, ¿sí? No necesariamente el valor de f tiene que ser 0. Aquí, en esta función de esférica nos dio 0, pero no necesariamente tiene que ser 0, puede ser negativo inclusive, ¿no? O no llegar a 0, llegar a 2, a 3, a 4, a valores un poco más, sí, valores positivos, ¿no? Entonces, que llegue a 0 muchas veces es el ideal, pero sinceramente en muy raras ocasiones se logra conseguir un 0 absoluto, ¿no? Entonces, tres conceptos claves: variables de decisión, en este caso x, y, espacio de búsqueda, que serían cuáles son los valores máximos y mínimos que pueden tener nuestras variables x, y la evaluación de la función custom, que es con esas variables de x, y, cuál es el valor de mi función. ¿Listo? Bien, venimos aquí a la parte más neurálgica de nuestro algoritmo PSO, que son las ecuaciones de movimiento, de velocidad y movimiento de nuestras partículas. Ustedes pueden observar que aquí las partículas se mueven de una manera a siempre convergir en ese punto mínimo. Entonces, esa velocidad y ese cambio de posición, ¿no? Esa actualización de la posición, viene dada por unas ecuaciones muy interesantes que aquí las podemos observar. Como yo les comenté, tenemos un componente social, que es dar una confianza mayor al enjambre, ¿sí? de buscar ese punto mínimo, o un coeficiente cognitivo, que es darle la confianza a cada una de las partículas en lugar de a todo el enjambre, ¿no? Aquí tenemos valores, unos valores determinados, que serían C1 y C2 para esos componentes, que en el caso de querer que las partículas se expandan más sin convergir, o sea, sin llegar a un mismo punto todas, podemos darle un mayor valor al componente cognitivo. Esto es interesante cuando queremos que nuestras partículas se expandan más por nuestro espacio de búsqueda y evitar así una convergencia prematura. Adicionalmente, si queremos que el enjambre, o sea, que funcione más, como que todas las partículas se movimenten más cerca y que haya una convergencia más rápida, tenemos la parte del coeficiente social. Por último, tenemos un factor de inercia muy interesante, que es que las partículas, que sería este W, que son que las partículas a lo largo del tiempo, ya cuando van pasando las iteraciones, ¿no?, de nuestro algoritmo, ellas van bajando la velocidad. ¿Para qué? Para que al final de nuestro algoritmo, todas las partículas converjan a un mismo punto. Es la idea, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación de velocidad. Ahora bien, con la velocidad de cada una de las partículas y su posición anterior, podemos hallar la posición actual, ¿sí? Que sería básicamente eso. O sea, nuestro algoritmo PSO, su núcleo vital está aquí en estas dos ecuaciones. Muy bien, como les comentaba, para este caso lo vamos a aplicar en controladores de SPID. Y como les comenté en el video pasado, dependiendo de qué valores de KP, KI y KD, asimismo vamos a tener un valor en la respuesta. Que esta respuesta, como les comentaba, tiene un sobrepico, un tiempo de asentamiento y un error en estado estacionario. Y que dependiendo de estas tres variables, asimismo nos va a dar nuestra respuesta. Entonces, llegamos a una conclusión, más o menos así, de cómo formular
Entonces, basado en esto de que necesitamos un KP, un KI y un KD ideal para obtener una respuesta que sea rápida, que no tenga o que tenga el mínimo overshoot y que no tenga error en estado estacionario, formulamos nuestra función objetivo. Entonces, nuestra función objetivo va a ser basada en el sobrepico, en el tiempo de asentamiento y en el error en estado estacionario. Obviamente aquí yo no puedo, no serían variables de decisión puras, así como el X como el Y anterior, sino que con el KI, el KP y el KD que yo coloque, voy a obtener un valor de sobrepico, de tiempo de asentamiento y de error en estado estacionario. O sea, estas de aquí no son variables de decisión puras, sino que dependen de KP, KI y KD. ¿Sí? Entonces, intrínsecamente aquí en todas estas estaría KP, KI y KD, que nos dan una respuesta con un sobrepico, un tiempo de asentamiento y un error de estado estacionario. Y basado en lo que nosotros queramos, por ejemplo, en este caso nosotros queremos que el error en estado estacionario sea 0, por eso tiene un valor mayor, que el tiempo de asentamiento sea rápido, por eso tiene un valor mayor, sacrificando un poco el sobrepico. Por eso al sobrepico le damos un valor menor. La idea es que todos estos tres parámetros, o si ustedes quieren colocar más parámetros, no sumen juntos más de 1. Por eso tenemos aquí 0.2, 0.4 sería 0.6, más 0.4 sería 1. Esta función objetivo la podemos ver en el artículo que hemos publicado en el Congreso del WRE, que es Teaching Control Theory Using Mobile Robot. Entonces aquí podemos ver esa función objetivo, ¿no? Que pues, si ustedes quieren expandir un poco más este artículo sería interesante. Muy bien, eso sería todo por la parte de presentación. Ahora, algo que yo quería presentar para ustedes era la parte del algoritmo como tal aquí en Python, ¿no? Entonces, nos venimos al archivo de Bioinspirados, Bioinspired, y venimos acá. Vamos a expandir esto. Y miramos lo siguiente, miramos nuestro coeficiente de inercia, ¿no? Que es algo que nosotros enviamos, ¿no? Nuestro coeficiente de inercia mínimo y máximo. Miramos el C1 y el C2, que eran los valores de coeficiente cognitivo y coeficiente social. También observamos el X max y el X mínimo, que son nuestro espacio de búsqueda. Y tenemos también adicionalmente nuestro número de partículas, que sería ese, y nuestras dimensiones. En este caso, las dimensiones dependen de nuestra función objetivo. Para este caso tendríamos dos dimensiones, X y Y. Y para el caso del PID tendríamos tres dimensiones, KP, KI y KD. ¿Sí? Que van de la mano con nuestras qué pena aquí, con nuestras variables de decisión. Listo, muchachos. Entonces, más o menos esa sería como la inicialización. Aquí simplemente hacemos una inicialización del punto que este sería fin, que sería el valor mínimo de la función, ¿no? O sea, el valor mínimo de nuestra función objetivo. Y aquí es donde comienza todo nuestro ciclo de iteraciones. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí lo que nosotros hacemos es evaluar nuestra función custom, o sea, con los valores de X que ya inicializamos aquí de forma aleatoria, vamos a obtener una primera respuesta que va a depender de nuestra función que nosotros utilizamos. Para este caso, nosotros tenemos la función custom o la función objetivo que hablamos anteriormente. Entonces aquí vamos a tener un resultado. Si ese resultado es menor a fint, que para un primer instante es súper grande, los valores de X van a ser guardados en Y y ese valor de f de X va a ser guardado en fin, o sea, vamos actualizando este valor. O sea, iniciamos en un valor alto y vamos actualizando a medida de las iteraciones con los valores que hemos obtenido de nuestra respuesta de la función objetivo. Bien, aquí simplemente actualizamos con el mínimo, ¿no? que encontremos, que este sería ya mis variables, mi mínimo global, ¿no? Este sería, por ejemplo, mi mínimo
mi mínimo local, por decirlo de alguna manera, y este YDS sería mi mínimo global, ¿no? Entonces, ya con estos valores aquí actualizados, ¿no? Y que dependen mucho de este valor de mi función, ¿no? Vamos a actualizarlos acá, como yo les comentaba. Tenemos aquí un U1 y un U2 que pueden ser aleatorios, ¿sí? Que esto también los miramos en la ecuación, o pueden ser fijos. Tenemos el C2 y el C1 que ya viene predeterminado. Acá ya viene desde desde el archivo de Eva Class. Y implementamos la ecuación de velocidad, que es la misma ecuación que observamos anteriormente. Y actualizamos aquí nuestra posición de cada una de las partículas en cada una de las dimensiones correspondientes. Finalmente, como tenemos un valor mínimo y máximo en nuestro espacio de búsqueda, la idea es que esas partículas no vayan más allá de ese valor mínimo y máximo de nuestro espacio de búsqueda. Y listo, eso se hace de forma iterativa hasta nuestro max iter. Y ustedes dirán, bueno, pero estos valores ¿en dónde están? Muy interesante, claro, es una pregunta válida, lo tenemos aquí. En Eva Class, aquí tenemos la parte de training, y aquí lo que tenemos nosotros es la parte del algoritmo PSO. Entonces aquí pueden ver que nosotros estamos configurando todos estos valores de número de partículas, número de dimensiones, máxima de iteración, inercia mínima y máxima, los valores de C1 y C2, la velocidad máxima también a la cual puede alcanzar las partículas, y el X mínimo y máximo, o sea, nuestro espacio de búsqueda. ¿Listos? Entonces, esto sería una configuración previa, y aquí ya no tendríamos nuestro algoritmo determinado. Ustedes aquí podrían cambiar el U1 y el U2, dejarlo fijo, dependiendo. Aquí es donde ustedes van a colocar su función objetivo. Si quieren de pronto utilizar este mismo algoritmo para otras aplicaciones, pues en este caso, como es focado para Eva, tenemos nuestro robot Eva aquí a ser evaluado. Listos, eso era lo que yo quería expandir un poco, porque siempre, bueno, listo, tenemos los algoritmos, pero lo utilizábamos, no sabemos cómo modificarlos. Aquí ya ustedes tienen un video con unas introductorio, obviamente. También recomiendo leer artículos, también recomiendo videos de YouTube que explican un poco más a profundidad. Sin embargo, aquí yo explico de una manera concisa y precisa qué parámetros podemos modificar, cuál es la clave del algoritmo, cómo funciona él de manera superficial, y cómo nosotros podemos hacer para optimizarlo para nuestras propias funciones objetivo. Listo, sin más, muchísimas gracias y nos veremos en el próximo video.